Tenemos con nosotros al doctor José Miguel Penandreu. José Miguel es el director del Departamento de Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de Málaga. Es además el director técnico del programa PAIME, que es el Plan de Atención Integral al Médico Enfermo del Colegio de Médicos de Málaga. Y además, José Miguel es desde mediados de marzo el responsable o coordinador de la Unidad de Apoyo Emocional que puso en marcha el colegio a mediados de marzo, justo cuando empezó el confinamiento. José Miguel, ¿cómo estás? Lo primero, ¿qué tal estás? Pues aquí confinado, pero bien. Estamos confinados, pero bien, ¿qué es lo importante ahora? Estar bien. Efectivamente. Bueno, la primera pregunta es obligada, pero antes te quiero dar las gracias porque eres el primero que se presta a este nuevo formato de videoentrevista que vamos Ujú. a empezar en la revista Málaga, en la nueva edición que vamos a hacer de revista Málaga en formato digital. Vamos a hacer un especial COVID-19, que es por lo que hacemos esta entrevista. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo surge la idea, José Miguel, de crear esta unidad de apoyo emocional? Pues mira, Rebeca, esto es una iniciativa que partió de la Junta Directiva de nuestro colegio, que ha tomado pues una serie de iniciativas en relación con el COVID a muchos niveles, ¿no? En relación con formación a nivel de COVID, por ejemplo, con apoyo laboral para los médicos, para los colegiados, apoyo logístico también a diversos niveles, y también surgió la posibilidad dentro de este apoyo logístico a las infraestructuras básicas, incluyendo las personales que permiten un buen desarrollo de la vida profesional, el apoyo emocional. Entonces se me planteó a nivel de la Junta Directiva, nuestro presidente y algunos miembros de la Junta, y su secretario Carlos Carrasco, la posibilidad de hacer una plataforma de estas características, ¿no? De apoyo emocional a los médicos. Perfecto. ¿Y cuál es la labor concreta de la unidad de apoyo emocional, José Miguel? Bueno, pues como su mismo nombre indica, los médicos habitualmente estamos sometidos a una intensa presión, ¿no? Intensa presión profesional, de intensa presión pues, a muchos niveles, pero específicamente ahora la presión ha llegado a unos niveles absolutamente brutales. Y entonces diversos médicos han puesto en contacto con el colegio y se pusieron en contacto pues, para expresar la situación en la que se iban encontrando. Y efectivamente, esto es lo que se ha planteado, ¿no? Como consecuencia de esta situación y de las situaciones de estrés que se están generando, pues se ha creado esta unidad que, como su mismo nombre indica, está destinada a proporcionar apoyo emocional a los médicos que lo necesiten. Ujú. ¿Qué patologías relacionadas con la psiquiatría se pueden presentar en el médico como consecuencia del estrés y la tensión que están viviendo ahora mismo esta pandemia por COVID-19? Durante esta crisis específicamente, los retos a los que se enfrentan no solamente los médicos, sino todo el personal sanitario, por supuesto, lo que pasa es que la responsabilidad del colegio son sus médicos, vienen definidos fundamentalmente por el gran desbordamiento de la demanda asistencial, por el hecho de que tienen un mayor riesgo de contraer esa enfermedad y transmitirla a sus familiares cuando van a su casa, ¿no? A sus amigos, a personas del trabajo. El hecho de que, como ya se ha detectado repetidamente, pues los equipos de trabajo al sistema le ha pillado con el pie cambiado y entonces son insuficientes. Y que en el propio acto asistencial pues puede haber una gran angustia de los pacientes, de sus familias, y esa angustia puede ser muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, sí, todo ello, incluso que teniendo en cuenta que en determinadas áreas, pues cuando la presión asistencial es absolutamente brutal, pues tienen que tomar decisiones que les someten a intensos dilemas éticos y morales. Entonces, en ese sentido, a la larga pueden generar sentimientos de culpa, ¿no? Y claro, toda esta constelación de cosas pues provocan la aparición fundamentalmente de trastornos que tienen que ver con estrés agudo, en forma de trastorno, en términos psiquiátricos serían trastornos de estrés postraumático o, si son menos importantes, trastornos de carácter adaptativo, fundamentalmente con ansiedad o con depresión o mucho más frecuentemente trastornos mixtos. Ujú. ¿Se puede hacer algo para minimizar, para
prever para empezar a trabajar ya ese posible trastorno que surja después? ¿Hay consejos? Sí, ¿Alguna sí, sí que hay consejos. Hombre, básicamente todo el funcionamiento psíquico tiene que ver con la personalidad, con la forma de ser, con las experiencias previas y tal. Pero sí que independientemente de eso, de que el funcionamiento psíquico es un funcionamiento absolutamente idiosincrásico, absolutamente personal, sí que habrían alguna serie de normas de comportamiento, de normas de conducta, de medidas higiénicas que se podrían aplicar y que podrían prevenir la aparición de esta situación. Estas técnicas consistirían, por ejemplo, pues, en cuidar las necesidades básicas. El personal sanitario, que es un personal sanitario, concretamente los médicos, ¿no? Es un personal muy vocacional, considera que debe estar siempre disponible y que sus necesidades suelen ser secundarias. Y no es así. O sea, primero debe cuidarse a sí mismo para estar en disposición adecuada de poder cuidar a los demás, ¿no? Hay que asegurarse de comer, de beber, de dormir, de descansar. Hay que, cuando salgas del trabajo, que está en una situación, como ya hemos comentado, de muchísima presión a muchos niveles, pues hay que saber desconectar, hay que hacer algo que no esté relacionado con el trabajo, hay que descansar, hay que escuchar música, pues leer un libro. Muchos sanitarios y muchos compañeros de los casos que he ido atendiendo se sienten culpables si no están trabajando. Incluso cuando están enfermos se sienten culpables, están en casa y están de baja, a lo mejor porque se han contagiado, y se sienten culpables por no estar ayudando a sus compañeros que están en las urgencias. Eh, Hay que trabajar eso, ¿no? Hay que planificar actividades fuera del trabajo, hay que crear hábitos que nos permitan, pues, llevar un poco mejor las medidas restrictivas a las cuales están sometidos cuando salen a sus casas, rutinas diarias de ejercicio, de lectura. Las redes, por ejemplo, las redes están siendo muy útiles en este momento. Bueno, están siendo muy útiles o muy perjudiciales. Podemos hablar sobre esto, ¿no? Yo sé, Rebeca, que tú eres una muy buena periodista, pero están provocando mucha patología también, ¿no? Mucha patología en el sentido de que hay una sobreexposición frente a las noticias adversas, a veces no bien contrastadas, no son noticias veraces, por eso hacen falta buenos periodistas para que filtren la buena información, y hay una cantidad de lo que se denomina ahora de fake news absolutamente brutal que lo contamina todo. Hay que quitarse de todo eso también. O sea, hay que intentar aprender a eliminar estos componentes contaminantes del comportamiento, y hay que aprender a ventilar las propias emociones con los seres queridos. Es muy importante la red familiar. Quiero decir, no es lo mismo un médico o una médica que acude a su casa después de una jornada extenuante y se encuentra con su familia, con sus hijos, con quien puede y tal, que una persona que a lo mejor pues está sola, porque está divorciada, o porque es viudo, o lo que sea, o no tiene familia. Entonces la situación es totalmente distinta, ¿no? Básicamente, al final, es un problema de poder gestionar las propias emociones, o sea, de conocer las propias emociones, de hacerse consciente de las emociones personales y de poder gestionarlas. Y todos estos elementos que he ido citando pueden ayudar a que se gestionen adecuadamente y a prevenir lo que hemos comentado previamente. Qué interesante. Y qué interesante también lo que comentas relativo a las fake news, a los bulos sanitarios y la ansiedad que nos pueden generar también ese tipo de noticias, sobre todo en esta época que nos bombardean. Gracias por mencionarlo. No, no, Vamos. claro, yo es que creo que en esta pandemia y en esta crisis el mundo va a cambiar, ya se ha dicho muchas veces, y los papeles de muchas profesiones van a cambiar también. Yo creo que aquí se van a filtrar, va a acabar filtrándose el buen periodismo del mal periodismo. Y, por ejemplo, también creo que en estos momentos en los cuales nosotros, por ejemplo, el colegio ha estado durante muchísimo tiempo, yo como llevando el propio programa PAIME, y yo he tenido la necesidad de atender a muchos colegiados, muchos compañeros que habían sido agredidos en las consultas. Y ahora se nos aplaude. Quiero decir, Sí. ¿qué está pasando? Está pasando que la sociedad está adquiriendo, no solamente en el caso de los médicos, en el caso del periodismo, quiénes son los realmente necesarios y quiénes son los prescindibles. Entonces, en este sentido,
yo creo que los médicos estamos adquiriendo el valor que nos merecemos, el valor histórico que nos merecemos. Sí, totalmente, la verdad que tienes razón. José Miguel, en el tema hemos hablado de los médicos en esta situación, pero también tú que ves pacientes psiquiátricos, ¿no? ¿Cómo están viviendo los pacientes psiquiátricos el confinamiento? Que imagino que si para el común de los mortales, para nosotros ya resulta complicado adaptarnos al confinamiento, para una persona con patología psiquiátrica tiene que serlo aún más, ¿no? Sí, yo estoy en contacto por mi profesión en la universidad fundamentalmente y en el colegio, ¿no? Yo estoy en contacto con muchos colegas psiquiatras y aparentemente está sucediendo un poco lo mismo que sucede con el resto de las patologías. Quiero decir, en las urgencias se ha visto como han desaparecido un porcentaje importante de las urgencias generales, incluyendo urgencias severas, y un porcentaje importante de las urgencias psiquiátricas. Pero eso es algo aparente. Quiero decir, la gente no va a los hospitales pues, y entonces a veces tiene patologías graves y ahora mismo, por ejemplo, los cardiólogos dicen que muchos infartos pues, ya están depasados, tal, o por ejemplo, pues que determinados procesos oncológicos se van a coger quizá demasiado tarde porque han sido retrasados y tal. Con las patologías psíquicas sucede un poco igual, ¿no? Claro, es decir, los pacientes psiquiátricos no son una unidad, hay desde patologías muy leves hasta patologías muy severas, tienen muchos diagnósticos, muchas posibilidades distintas, ¿no? En ese sentido, pues según la patología de base, desde luego la patología de base más habitual y más frecuente, que es la ansiedad, el miedo, aquellas patologías que están basadas fundamentalmente en la ansiedad, los trastornos depresivos, que es un proceso asistencial realmente frecuente y tal, bueno, pues si no es muy intensa, lo pueden llevar bien, ¿no? Adecuadamente bien, ¿no? Si es suficientemente intensa, en el confinamiento suelen hacer reacciones de tipo catastrofista, ¿no? Y entonces se suman a esas noticias tan catastrofistas que corroboran lo que ellos piensan y sienten y tal. Los pacientes psicóticos normalmente también dependen mucho de la red social, ¿no? Si tienen una buena red social familiar alrededor, pueden controlar su psicopatología y su medicación, pero si no, pues realmente tienen riesgo de descompensarse de una forma importante. Fundamentalmente, un grupo de pacientes que nosotros también vemos minoritariamente, pero vemos dentro de nuestro programa PAIME, que son aquellos pacientes que tienen una patología psíquica más una adicción, que se conoce en el mundo psiquiátrico como patología dual. Los pacientes suelen llevarlo fatal, absolutamente fatal, porque son personas que necesitan fármacos, que necesitan pues controlar su síndrome de abstinencia y tal, y que no lo pueden conseguir, con lo cual están confinados y tienen problemas severos. Es decir, depende mucho de la situación básica psicopatológica en la que el paciente esté, y en función de eso, pues claro, presentan una situación muy Ujú. Sí, porque precisamente iba a preguntarte por el seguimiento de los pacientes del programa PAIME, que es un programa, para quien no lo sepa, vamos a recordarlo, es el Plan de Atención Integral al Médico Enfermo del Colegio de Médicos de Málaga, que sirve para atender, ayuda a aquellos médicos y médicas que tienen o problemas de salud mental o de adicciones, o ambos, como comentabas, que son las patologías duales. Además, un programa totalmente confidencial. ¿Y cómo se realiza ahora mismo el seguimiento de esos pacientes? No sé si lo hacéis por vía telefónica, Sí, sí. Nosotros los casos de la unidad de apoyo emocional que se han creado, hasta ahora han habido algunas consultas, preveemos que aumentarán mucho más, porque sabemos que en la medida en que la crisis aguda ceda, pues irán apareciendo estas patologías que se elaboran posteriormente. Han sido por consultas telefónicas, ¿no? En sus consultas telefónicas, y normalmente lo hemos resuelto porque eran cuadros de insomnio, de ansiedad aguda y tal, que en fin, los médicos, como conocen los fármacos, pues tómate esto, tómate lo otro, hace esta, se le da algunos consejos, se han podido controlar bastante bien. Y esa misma vía se ha utilizado para los pacientes PAIME que estaban en seguimiento. Entonces, empezamos por correo electrónico y por teléfono. Y en la actualidad ya hemos empezado a utilizar una plataforma virtual como la que estamos utilizando ahora. Yo creo que las plataformas virtuales, lo que se denomina ahora telepsiquiatría, ha venido para quedarse porque se va a utilizar cada vez más
y sabemos que está siendo muy útil y desde luego en el programa PAIME probablemente se acabe incorporando ya definitivamente, ¿eh? La plataforma virtual para el seguimiento de los pacientes PAIME. En estos momentos está resultando fundamental. Claro, porque además entiendo que no es lo mismo atender a un paciente o hacerle un seguimiento por email que por teléfono, y ya si encima dan la posibilidad de ese cara a cara, ¿no? Tendrá una Efectivamente. cercanía, tendrá un efecto incluso, Sí, bueno, beneficioso, ¿no? Para el paciente. efectivamente, es Para así, es su así. médico, ¿verdad? Es así, sí, sí. Ahora en la actualidad, por ejemplo, pues se están creando y se están publicando muchas cosas sobre telepsiquiatría, ¿no? Y yo creo que esta pandemia va a cambiar muchas cosas y entre otras esas muchas cosas va a cambiar la forma de ejercer la medicina, entre ellas la psiquiatría. Y en concreto el programa PAIME también cambiará en relación con esto. Pues José Miguel, vamos a aprovechar para recordar que en la página web del Colegio de Médicos está el teléfono móvil del programa PAIME. Por si alguien que nos escuche cree o considera que lo pueda necesitar, o bien para sí mismo o para su familiar que sea el colegiado o la colegiada. Insistimos que es un programa totalmente confidencial. Y luego además, aparte tenemos la unidad de apoyo emocional creada ex profeso para atender a los médicos que se puedan sentir en una situación de presión, de ansiedad, que noten que están superándose, ¿no? Que se encuentran superados, mejor dicho, y que necesiten hablar contigo, pueden hacerlo llamando al teléfono del Colegio de Médicos al 951-019-400 y desde allí se vehiculizará esa cita contigo. José Miguel Pena Andreu, muchísimas gracias Nada, muchas gracias a ti. por atender al Colegio de Médicos una vez más. Hasta Vale, luego. muy bien. Venga, adiós.